Sí, pero no. ¿Qué cosa? No, lo que no se puede explicar. Listo, profesor, perdón, un tema técnico me hizo alejar unos minutillos. Ya, listo. Entonces, ahora vayamos a trabajar esta última parte, que es hablar acerca de la estequiometría, ¿ya? Y hablar de estequiometría es hablar de cantidades en reacción química, ¿ya?
cantidades de sustancias que se forman o cantidades de sustancias que se consumen durante una reacción química. En la parte anterior o en la sección anterior, nosotros estudiamos las reacciones químicas, ¿no? O sea, la clasificación de las reacciones y vimos las reacciones del tipo redox. Ahora no, ahora lo que nosotros vamos a ver es, ya yo tengo una reacción química y quiero saber cuánto de producto voy a obtener o cuánto de producto voy a consumir, ¿ya? O si mi proceso es 100% eficiente, ¿cuánto es lo que espero? Y si mi proceso no es 100% eficiente, ¿cuánto es lo que en realidad esperaría? Si mi proceso es un proceso que parte de productos o de reactivos 100% puros, ¿cuánto es lo que espero obtener? Pero si los reactivos no son 100% puros, entonces ¿cuánto es lo que espero obtener? Entonces, esto es lo que estudia la estequiometría, ¿ya? Entonces, la estequiometría va a ser aquella parte de la química que se va a encargar de todo lo que se refiere a cantidades de sustancias que participan en una reacción química. Es más, en los libros de química, la estequiometría parte incluso hablando de las unidades químicas de masa porque es la base para entender la estequiometría. La estequiometría a nivel preuniversitario o a nivel escolar se va a dividir en dos grandes secciones, hablar de las leyes ponderales y hablar de las leyes volumétricas. Las leyes ponderales implica todo lo que es masa y las leyes volumétricas, como su nombre lo dice, volumen de sustancias gaseosas, ¿ya? Entonces, estas leyes ponderales las dividimos en 4 grupos, ¿ya? O en 4 tipos, son 4 las leyes. La ley de la conservación de la masa, ¿no? Que ya les expliqué en la clase anterior, que es preferible hablar de masa que de materia, por el concepto de materia, que es un concepto mucho más específico. La ley de las proporciones constantes, la ley de las proporciones múltiples y la ley de las proporciones recíprocas. Vamos a estudiar cada una de ellas, porque es importante tenerla en cuenta, ¿ya? Entonces, en el primer caso, cuando nosotros hablamos de la ley de la conservación de la masa, ¿ya? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En términos sencillos, todo lo que ingresa como reactivos es todo lo que se debe obtener como productos, porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, para este caso particular, por ejemplo, si nosotros tenemos que el nitrógeno se combina con el hidrógeno para darme amoníaco, ¿ya? Tenemos, de acuerdo a la reacción balanceada, ¿ya? Que 1 mol de nitrógeno se combina con 3 mol de hidrógeno para darme 2 mol de amoníaco. Pregunta, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? Masa atómica del hidrógeno. 1. 1. Masa atómica del nitrógeno. Masa atómica del nitrógeno. 14, ¿verdad? Entonces, si esto es 14 por 2, 28. 1 mol debe tener 28 gramos. 1 por 2, 2, ¿no? 1 mol debe tener 2 gramos, pero como tenemos 3 moles son 6 gramos. O sea, al inicio partimos de 28 más 6, de 34 gramos de reactivos. Y 14 más 3, 17. El peso molecular de él es 17. Cada mol tiene 17 gramos, pero como tenemos 2 moles, estamos hablando de 34 gramos. Entonces, 34 gramos que ingresan, 34 gramos que salen. La masa al inicio es igual a la masa al final. Esto es lo que se conoce con el nombre de la ley de la conservación de la masa. ¿Estamos? La siguiente ley es la ley de las proporciones definidas o la ley de las proporciones constantes. Esta ley establece, tal vez es una de las más utilizadas en estequiometría, que cuando dos sustancias se combinan lo hacen en una proporción constante y definida entre sus masas. Y si hubiera cualquier exceso, simplemente ese exceso queda sin reaccionar. De ahí es de donde nace el concepto de reactivo limitante y de reactivo en exceso. Por ejemplo, para esta misma reacción química, ¿ya? Analicémosla en términos de mol. 2 mol de hidrógeno se combina con 1 mol de oxígeno para generarme 2 mol de agua. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera 4 mol de hidrógeno, necesita 2 mol de oxígeno, el doble, para generarme 4 mol de agua, también el doble.
O si tuviera 6 mol de hidrógeno, requiere 3 mol de oxígeno para generarme 6 mol de agua. ¿Ya? Ahora, de acá, si no es de esa manera, yo digo, estas 2 moles corresponden a 4 gramos. ¿Ya? Estos 4 gramos me van a dar 32 gramos. Y 32 gramos me va a dar 36 gramos. Por ley de la conservación de la masa, 36 gramos me da 36 gramos. ¿Ya? Entonces, si 36 gramos me da 36 gramos, significa que si yo tengo 8 gramos, reacciona con 64 gramos para darme 72 gramos. El doble necesita del doble para preparar el doble. ¿Ya? Y de acá, la mitad, 2 gramos, requiere de la mitad para producir la mitad, 18 gramos. Entonces, puede haber una proporción, ya sea en moles, ya sea en gramos, o en una combinación de ambos. Porque, por ejemplo, yo puedo decir 4 gramos de él reacciona con 32 gramos de oxígeno, que es lo que yo tengo acá, para producirme 2 mol de agua. ¿Ya? O sea, en este caso, ya estoy haciendo una combinación de gramos con mol. ¿Ya? Y si yo digo, si yo tengo 2 gramos de él, la mitad reaccionará con 16 gramos de él para producirte 1 mol de él. O podemos decir que 12 gramos de él, el triple, reacciona también con el triple, 96 gramos, para producirme 6 mol. Siempre debe mantenerse la misma proporción en masa. Por eso se llama la proporción constante o definida. ¿Ya? En el siguiente caso, tenemos la ley de las proporciones múltiples, propuesta por John Dalton, que propone que cuando dos sustancias se combinan, si la masa de una permanece constante, la masa de la otra varía en relación de números enteros sencillos. O sea, si dos sustancias se combinan para formar más de un compuesto, si la masa de una permanece constante, la masa de la otra sustancia varía en una relación de números enteros sencillos. ¿Esto qué significa? Llevémoslo al mapa, ¿ya? Si dos sustancias se combinan para formar más de un compuesto, o sea, el azufre con el oxígeno, dos sustancias, se están combinando para formar 3 compuestos diferentes, ¿ya? La masa de uno permanece constante, en este caso la masa del azufre es 32, la masa del oxígeno varía en relación de números enteros sencillos. O sea, la masa representativa del oxígeno acá sería 16, acá sería 32 y aquí sería 48, ¿no? Y está variando en una relación de números enteros sencillos, de 1 a 1, de 1 a 2 y de 1 a 3. ¿Por qué? Porque si recordamos la teoría atómica de Dalton, ¿qué es lo que decía la teoría atómica de Dalton? ¿El átomo cómo era? ¿Quién me ayuda? ¿Recuerda la teoría atómica de Dalton cómo era el átomo? Profesores, de acuerdo a la teoría atómica de Dalton, ¿cómo era el Dalton? El Dalton, el átomo. De acuerdo a la teoría de Dalton, el átomo era indivisible. En la concepción de Dalton, el átomo era indivisible, indestructible. Entonces, en la cabecita de Dalton no podía caber la posibilidad de que un átomo se combinara con la mitad, con la tercera o con la cuarta parte de otro átomo. Siempre los átomos debían combinarse en relación de números enteros sencillos. Entonces, si yo tengo un átomo, espero de que él se pueda combinar con 1, se pueda combinar con 2 o se pueda combinar con 3. Pero jamás se va a poder combinar con la mitad, con la tercera parte o con la cuarta parte de otro átomo. Por eso es que se cumple esta relación basada en la teoría de Dalton. ¿Ya? Ahora, la ley de las proporciones recíprocas. ¿Ya? Esta ley es muy importante porque es la base de lo que nosotros conocemos con el nombre de la masa equivalente. ¿Ya? Que es un concepto que se utiliza muchísimo dentro de química, dentro de la parte analítica en química, porque reduce muchísimos cálculos si nosotros trabajamos con los equivalentes gramo. ¿De dónde parte el equivalente gramo? De la ley de las proporciones recíprocas, propuesta por Wenzel y Richter. Estos señores dicen que cuando dos sustancias se combinan con la misma masa de una tercera sustancia, estas dos sustancias se combinan en la misma relación en masa o múltiplos de ella, ¿ya?
el concepto parece un trabalenguas, pero cuando lo desglosamos se hace más sencillo de entender. Cuando dos sustancias se combinan con la misma masa de una tercera, estas dos sustancias se combinan en la misma relación en masa o múltiplos de ella. Reciprocidad. Si A es AB y B, si A es AC y B es AC, entonces A es AB, por reciprocidad, ¿no? Si A es AC y B es AC, entonces A es AB. ¿Qué te quiero decir con esto? Fíjense, si ustedes ven, aquí el carbono se combina con el hidrógeno para darme metano. Aquí el carbono se combina con el oxígeno para darme dióxido de carbono. A se combina con B y A se combina con C. Si A se combina con B y A se combina con C, entonces debe ocurrir de que B se combina con C en la misma proporción. Es lo que me dice la ley de la proporción de recíprocos. Cuando dos sustancias se combinan con la misma masa de una tercera sustancia, cuando dos sustancias se combinan con la misma masa de una tercera sustancia, estas dos se deben combinar en la misma relación de masa o múltiplos de ellos. Y es cierto, 12 gramos de carbono se combinan con 4 gramos de hidrógeno. 12 gramos de carbono se combinan con 32 gramos de oxígeno. Entonces, si 12 se combina con 4 y 12 se combina con 32, debe pasar de que 4 gramos de hidrógeno se combina con 32 gramos de oxígeno. Y eso es cierto. Se da la reciprocidad. Y de aquí es de donde parte el concepto de masa equivalente. ¿Cuánto vale la masa equivalente del hidrógeno? 1. Y por eso la masa equivalente es, por definición, la masa de una sustancia que se combina con 1 gramo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque si 4 gramos de hidrógeno se combinan con 12 de carbono y con 32 de oxígeno, la mínima unidad entera es 1 gramo de hidrógeno, 3 gramos de carbono y 8 gramos de oxígeno. Por lo tanto, la masa equivalente del hidrógeno vale 1, la masa equivalente del oxígeno vale 8 y la masa equivalente del oxígeno del carbono vale 3. Eso es lo que corresponde a las proporciones recíprocas. Ahora, nos vamos a la ley volumétrica, o sea, la ley volumétrica de Gay-Lussac, que es aplicable únicamente a gases que se combinan a las mismas condiciones de presión y temperatura. Si ocurre esto, la misma relación de moles es la misma relación de volúmenes, ¿ya? Eso quiere decir, si inicialmente yo decía, 1 mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno para darme 2 moles de amoníaco, ¿ya? Si todos son gases y están a las mismas condiciones de presión y temperatura, la relación de moles es la relación de volúmenes. O sea, un volumen de nitrógeno reacciona con 3 volúmenes de hidrógeno para darme 2 volúmenes de amoníaco. O sea, en otras palabras, ¿no? 1 litro de él reacciona con 3 litros de él para darme 2 litros de él. O 200 mililitros de él se combina con 600 mililitros de él para darme 400 mililitros de amoníaco. O 3 pies cúbicos de nitrógeno se combina con 9 pies cúbicos para darme 6 pies cúbicos. Profe, pero no tiene lógica, porque 1 más 3 es 4, no es 2. 200 más 600 es 800, no es 400. Claro, eso es cierto. Pero hay que recordar que estamos hablando de sustancias gaseosas. Y recuerda que los gases se pueden comprimir o se pueden expandir. Entonces, en este caso particular, está ocurriendo algo que se conoce con el nombre de contracción volumétrica. Si en algún momento escuchan el término contracción volumétrica, va a estar asociado a este fenómeno, ¿no? O sea, yo parto de un volumen total de 4 litros y este volumen se reduce a 2 litros. O sea, hubo una contracción volumétrica del 50%. Y eso a nivel operativo, a nivel de industria, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si un volumen de 4 litros se convierte en un volumen de 2 litros, ¿no? Puede generarse un vacío y esto puede dañar todos los equipos. Entonces siempre las presiones, siempre las temperaturas, siempre los volúmenes para sistemas gaseosos tienen que estar bien controlados porque si no, de otro modo hay daño de equipo y lo peor de todo, que podría haber accidentes, ¿ya? Entonces, eso es en el caso real. Ley volumétrica de Gay-Lussac, ¿ya?
Veamos qué es el reactivo limitante y qué es el reactivo en exceso, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos que preparar un queque, ¿ya? Y la receta me dice que yo necesito 1 kilogramo de harina por cada medio kilogramo de azúcar. Pero yo dispongo de 1 kilogramo de harina y 1 kilogramo de azúcar. Pregunta, ¿cuál de los dos ingredientes utilizaré por completo? ¿La harina o el azúcar? La harina. La harina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para esta receta necesito 1 kilogramo de harina y medio kilogramo de azúcar. Entonces, el azúcar me va a terminar sobrando, ¿cierto? ¿No? Les pregunto, ¿cuál de los dos ingredientes, harina o azúcar, es el que me limita en el proceso? ¿Cuál de los dos? ¿La harina o el azúcar es la que me está limitando? ¿La harina está limitando? Claro, la harina me está limitando. Porque si yo tuviera más harina, como dispongo de azúcar, podría preparar más queque, ¿cierto? ¿No? Podría hacer más queque, pero no puedo porque la harina me está limitando, ¿no? La harina yo la consumí y ya no tengo cómo hacer más, a pesar de que tenga cualquier otro ingrediente, porque ya se me acabó ese ingrediente. Entonces, aquel ingrediente, aquel reactivo que te limita y que en principio es el que se consumiría por completo, se conoce con el nombre de reactivo limitante, ¿ya? Y si no, el que sobra se llama reactivo en exceso. Y siempre, siempre nuestros cálculos tienen que ser en base al reactivo limitante. No puede ser de otra manera. Los cálculos siempre tienen que ser en base al reactivo limitante. Por ejemplo, acá me dice, se combinan 8 gramos de hidrógeno con 8 gramos de oxígeno, determine la masa del producto formado. Obviamente, el hidrógeno con el oxígeno me va a generar agua, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es el balance. ¿Cuál sería el balance? 2, 1, 2. Para que 4 hidrógenos a la izquierda sea 4 hidrógenos a la derecha, 2 oxígenos a la izquierda sea 2 oxígenos a la derecha. ¿Ya? Ahora, vamos por acá. ¿El hidrógeno cuánto pesa, profesores? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? ¿Masa atómica? 1. 1. ¿Y masa atómica del oxígeno? 16. Claro, 16. entonces, partiendo de eso, diremos, 2 moles de hidrógeno requiere 1 mol de oxígeno para generarme 2 moles de agua. O sea, 4 gramos de hidrógeno, 2 por 2 me da 4, requiere de 32 para darme 36 gramos. Por dato del ejercicio, yo tengo 8 gramos de él y 8 gramos de él. Al inicio yo no tengo nada de agua. Durante el proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir? 8 gramos de oxígeno van a requerir 1 gramo de hidrógeno. Oye, ¿de dónde sale esto? Ah, es que la relación es de 4 a 32 o de 1 a 8. Esto quiere decir que si yo empleo los 8 gramos de hidrógeno, necesitaría 64 gramos de oxígeno, pero no tengo 64 gramos de oxígeno. Yo tengo 8 gramos de oxígeno. Entonces, veámoslo desde el otro lado. Si yo tengo 8 gramos de oxígeno, necesitaré la octava parte de hidrógeno. O sea, estos 8 gramos de oxígeno requerirá de 1 gramo de hidrógeno y producirá como consecuencia 9 gramos de agua, ¿no? La cuarta parte requiere de la cuarta parte y forma la cuarta parte. Y cuando llego al final del proceso, ¿qué diré? Tenía 8 gramos, pero utilicé 1, me quedan 7 gramos. Tenía 8 gramos y utilicé mis 8 gramos, tengo 0, ya no me queda nada. Y no tenía nada y ahora tengo 9, son 9 gramos. Entonces pregunto, ¿ya? Pregunto. Si yo tengo esto de acá, ¿ya? ¿A qué? Que se consume por completo y ya no me va a quedar, se llama reactivo limitante. Aquel que va a sobrar se llama reactivo en exceso. Y lo que yo obtengo, suponiendo el 100% de eficiencia, se llama el rendimiento teórico. Cuando ustedes escuchen el término rendimiento teórico, es la máxima cantidad de producto que se puede formar
considerando que la reacción es 100% eficiente. Si esto lo metemos en una cajita, diremos, parto de 8 gramos de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno, 8 gramos de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno, y al final recupero 7 gramos de hidrógeno, que fue lo que sobró, más 9 gramos de agua, que fue lo que se formó. La materia o la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si parto de 16 gramos, 8 más 8, debo de recuperar 16 gramos. 7 más 9, 16, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre de reactivo limitante y reactivo en exceso. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, profesores. No, ya. Ahora, vayamos con la pureza de los reactivos, ¿ya? En el papel, todos mis reactivos van a ser químicamente puros. Por lo tanto, si mis reactivos son químicamente puros, lo que yo voy a obtener es un rendimiento teórico, suponiendo que el proceso es 100% eficiente, ¿ya? Pero veamos un caso particular, ¿ya? Nuevamente vamos a producir este cake, ¿ya? Y yo sé que en los ingredientes, o que voy a necesitar huevos, azúcar, harina, levadura, vainilla, sal y leche. Si estos huevos están formados por clara, yema y cascarón, clara, yema y cascarón, ¿cuál sería la parte pura de un huevo? Para preparar el queque me estoy refiriendo. Si un huevo Tendría que está ser la formado... clara y la yema. Excelente, profesora. La clara y la yema, ¿ya? Pero si uno va al mercado, a uno no le van a vender clara y yema. Bueno, actualmente ya se vende de todo, pero en el sentido común, me van a vender clara, yema y cascarón. Por lo tanto, la parte pura, lo que me sirve, en realidad es clara y yema y el cascarón lo desecho. Por lo tanto, este ingrediente no es 100% puro, como tampoco es la harina, porque la harina a mí no me la venden sin el empaque. La harina a mí la venden con el empaque. Por lo tanto, de todo el peso, la parte impura vendría a ser el empaque. Y así podríamos poner varios ejemplos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a preparar algo, nosotros tenemos que fijarnos únicamente en la parte pura del reactivo o del ingrediente que yo estoy analizando. Por ejemplo, me dicen, ¿qué volumen de dióxido de carbono a condiciones normales se obtiene por la descomposición de 400 gramos de carbonato de calcio con 25% de impurezas? ¿Ya? Pregunta, ya para empezar con esta premisa. Una mol de cualquier gas en condiciones normales, ¿qué volumen ocupa, profesores? Una mol de cualquier gas en condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? 22,4 litros, ¿no? Un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Me dicen, ¿qué volumen de dióxido de carbono, o sea, este señor, se forma por la descomposición de 400 gramos de carbonato de calcio que tiene 25% de impurezas? O sea, significa que de los 400 gramos que yo tengo de él, de carbonato de calcio, el 100%, la parte impura es el 25%. O sea, significa que el carbonato de calcio es el 75%. ¿Sí? ¿Cuánto es el 75% de 400, profesores? ¿Al ojo? 75%. 300. 300 gramos. O sea, significa que la masa de carbonato de calcio pura 300. son 300 gramos. Excelente, son 300 gramos. Entonces, yo no voy a trabajar con los 400 gramos, sino voy a trabajar con los 300 gramos del carbonato de calcio. Ahora, les voy preguntando, ¿cuál es la masa atómica del calcio? ¿Masa atómica del calcio? 20. ¿Masa atómica del calcio? 40. ¿Masa atómica del carbono? 14. 12, ¿no? ¿Y masa 12. atómica del oxígeno? 12. 16. 16. Entonces, 16 por 3, 48, más 12 del carbono, 60, más 40 del calcio, 100. O sea, significa que él pesa 100, su peso fórmula.
Una mol debe tener 100 gramos. Entonces, hago el siguiente análisis. Digo, si yo tengo una mol de él, me va a generar una mol de dióxido de carbono. Oye, ¿y cómo sabes eso? Porque la ecuación está balanceada. Mira, un calcio, un calcio. Un carbono. 3 oxígenos. 1 más 2, 3 oxígenos. La ecuación está correctamente balanceada. Y me está diciendo que una mol de carbonato de calcio me va a generar una mol de dióxido de carbono. Oye, ¿por qué haces eso? Porque son las dos sustancias que me interesan. A mí no me interesa el óxido de calcio, me interesa el y él. ¿Y de él? ¿De cuánto estoy partiendo? De 300 gramos. Entonces digo, bueno, si yo ya sé que él pesa 100, significa que esta mol es equivalente a decir 100 gramos. Y esta mol de este gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Se lo dije al inicio del ejercicio. Entonces, 100 gramos de él produce 22,4 litros en condiciones normales de dióxido de carbono. Pero como yo tengo 300 gramos de él, entonces significa que yo voy a recuperar, ¿cuánto? Voy a recuperar el triple. ¿Y cuánto es el triple entonces? 67,2 litros de dióxido de carbono. Entonces, marcarías como alternativa la letra C. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Hay conceptos que si todavía no los tienen, o sea, sirve esto como para que los puedan empezar a repasar. ¿Ya? Por ejemplo, el volumen en condiciones normales, el peso fórmula, ¿no? ¿Profesora? Profesor, digamos, el volumen que nos está dando de los gases, que es 22,4 litros en condiciones normales, digamos, es un término ya establecido, o sea, ese es su volumen de los gases En en condiciones condiciones normales. normales. Sí. Cuando hablamos de condiciones normales, hablamos de que la presión vale 1 atmósfera y que la temperatura vale 273 Kelvin, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de estado, ¿no? Diremos, el volumen es igual a R por T por N entre la presión, ¿no? Entonces, podemos hacer un cálculo rápido si ustedes quieren, saquen su calculadora, ¿no? El volumen sería R por T por N entre la presión. Si la presión vale 1 atmósfera, que es el número que va abajo, ¿ya? R, la constante de los gases ideales, vale 0.082. Entonces, lo que tienen que hacer es multiplicar 0.082, ¿no? 0.082 por el 0.082 por la temperatura, que son 273, y multiplicado por 1, y les va a dar 22,383, que es 22,4. Entonces, para evitar estar haciendo ese cálculo, siempre, cuando ustedes estén en condiciones normales, una mol de cualquier gas es 22,4 litros. ¿Ya? Eso es como usted dice, ¿no? Algo así como una constante o algún caso práctico para el caso de gases ideales. ¿Ya? Veamos un siguiente concepto, el rendimiento de una reacción. ¿Un proceso es 100% eficiente? ¿Un proceso es 100% eficiente? Casi nunca, ¿no? Yo diría que nunca, en realidad. No podemos hablar del proceso 100% eficiente. Siempre hay alguna ineficiencia, ¿ya? Y en el caso del rendimiento de la reacción, se tiene que ver cuánto es lo que yo esperaba y cuánto es en realidad lo que yo voy a recuperar. Entonces, lo que ustedes recuperan considerando que el proceso es 100% eficiente, se conoce con el nombre de rendimiento teórico. O sea, lo que yo creo que voy a obtener suponiendo el 100% de eficiencia, rendimiento teórico. Pero lo que yo obtengo de manera real se conoce con el nombre de rendimiento real, ¿no? Y la relación entre lo que obtuve realmente con respecto a lo teórico se conoce como el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Qué quiere decir? Si yo esperaba 100, pero obtuve 80, significa 80 sobre 100, el rendimiento es del 80%. Si yo esperaba 100 y obtuve 90, entonces el rendimiento de la reacción es del
90%. Entonces, la relación entre lo que yo obtengo de manera real sobre lo teórico me da el rendimiento de la reacción. Por ejemplo, me dicen acá, se descomponen 80 mol de clorato de potasio, produciéndose cloruro de potasio y oxígeno, ¿ya? Si se obtiene 60 mol de cloruro respectivo, determine la eficiencia de la reacción. O sea, en otras palabras, lo que me están diciendo, yo tengo el clorato de potasio y él me genera cloruro de potasio y oxígeno. Lo primero que tengo que hacer es balancear la ecuación. Como acá veo un 3 y acá veo un 2, acá multiplico por 2 y acá multiplico por 3. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, si es así, ¿ya? Si es así, entonces, el balance sería 2, 2, 3. ¿Ya? Ese sería el balance, 2, 2, 3. Y siendo el balance 2, 2, 3, vamos a decir que 2 mol de clorato de potasio me va a generar 2 mol de cloruro de potasio, ¿no? Si yo tengo 80 moles de él, debería recuperar 80 moles de cloruro de potasio, porque están en la relación de 1 a 1. O sea, yo espero obtener 80. Ese es mi rendimiento teórico. Pero ¿cuánto obtuve en la realidad? Obtuve 60 moles. Entonces, si realmente obtuve 60 moles cuando esperaba 80, la pregunta es, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? El rendimiento será 60% entre 80. ¿Cuánto sale esto, profesores? 75%. 75%. Ese es el rendimiento de la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, a eso hace referencia el rendimiento de la reacción. Entonces, hemos visto 3 conceptos, ¿no? Eficiencia de la reacción, ¿no? Pureza del reactivo y rendimiento de la reacción. Los 3 conceptos. Reactivo limitante, reactivo en exceso. Pureza del reactivo y rendimiento de la reacción. ¿Ya? Me dicen nuevamente, ¿qué volumen de oxígeno a condiciones normales se producen por la descomposición de 122,5 gramos de clorato de potasio? ¿Ya? Similar al caso anterior. Tengo esta reacción. ¿Ya? Una mol de cualquier gas en condiciones normales, ¿qué volumen ocupa, profesores? 22,4 litros. 22,4 litros. Y yo lo que tengo acá es el clorato de potasio, y me dicen que su peso atómico vale 39 y del cloro 35,5. Entonces, saco cuentas, ¿no? El oxígeno, 16 por 3, 48. Pueden ir haciendo el cálculo, ¿ya? Y me van diciendo. 16 por 3, 48. Más el cloro que pesa 35,5, más el potasio que pesa 39. ¿Cuánto pesa todo este tanquecito? ¿Lo sacaron? 39 más 35,5 más 48. ¿Cuánto les da? Les debe salir 122,5. 5. Excelente, profesora. 122,5. Entonces, este tanquecito debe pesar 122,5. ¿Ya? Y del balance, yo sé que 2 moles de él me genera 3 mol de oxígeno. ¿Ya? Y ahora voy a decir, bueno, si una mol tiene 122,5 gramos, 2 moles tiene el doble. ¿Cuánto es el doble? 245 gramos. Y si una mol ocupa 22,4 litros, 3 mol debe ocupar 67,2 litros. Entonces, ahora, si a mí me dicen que se producen 122,5 gramos, o cuánto de oxígeno producen 122,5 gramos de oxígeno, digo, bueno, si yo tengo 122,5, ¿cuál es el volumen de oxígeno que se va a generar? Y ese volumen de oxígeno, ¿cuánto sería? 33,6 litros. Entonces, para este caso, marcaríamos como alternativas la letra D. ¿Ya? Esa sería la forma. Entonces, hemos avanzado hoy día reacciones químicas y hemos avanzado estequiometría. Pregunto, porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Preguntas, consultas, comentarios hasta aquí, profesoras? Listo. Entonces, este material se los voy a dejar para que ustedes lo puedan repasar. Hay más ejercicios, ya que ustedes pueden ir repasando. Y si tienen alguna consulta, ahora como tenemos el chat del WhatsApp, con toda confianza, por favor, pueden hacer las consultas y en el momento en que yo pueda, les voy a responder. Espero que sea lo antes posible y bueno, suerte para todos, buen fin de semana.
Cuídense bastante, por favor. Y gracias, profesor. Igual, cuídese también. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, profesor. A ustedes por su presencia y por su tiempo. Muchas gracias. Gracias.